Hola, hoy te quiero compartir algo que uso mucho con mis hijos y que realmente me ayuda a mí y también les ayuda a ellos. Creo que el 100% de las personas quieren mejorar su vida. Bien, estamos todos dentro de una zona de confort, que ya hemos hablado muchísimas veces, y yo a mis hijos les suelo explicar y les digo siempre desde los 2 añitos cuáles son nuestros dos mayores enemigos. Porque a un niño pequeño no le puedes hablar de crecimiento personal, no le puedes hablar de física cuántica, no le puedes hablar, pero sí que saben ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde los 2 años, a mis hijos les digo, ¿cuáles son nuestros dos mayores enemigos? Y les puedes preguntar a ellos y te dicen, el miedo y la vergüenza. ¿Por qué? Porque son los dos enemigos que nos agarran uno de cada hombro y nos tiran para atrás y no nos dejan avanzar. Nos tienen metidos dentro de una zona de confort, ¿bien? El miedo al final es un regalo para crecer. Realmente ahí es donde tenemos nuestro límite. Hay dos tipos de personas. Los que usan ese miedo y se lo ponen en la cabeza y se quedan ahí enganchados y se lo ponen como un tope. Y además, que tengáis claro una cosa, es la gente o crece o decrece. Y entonces el miedo es el regalo perfecto en ese instante, en ese momento, cuando lo sientes y dices, tengo que superarlo, porque ahí es donde tengo una prueba, un reto. Entonces ese es el regalo que tenemos en el universo para poder crecer. O creces o decreces, eso es lo que tienes. Nunca se está quieto. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. Entonces, y hay otro tipo de personas que ese miedo lo usan como gasolina para hacer algo especial. ¿Bien? Entonces yo te invito a que seas una de esas personas, porque jamás detrás de algo que superas un miedo vas a encontrarte nada negativo. Solamente tienes una experiencia y detrás de esa experiencia hay un aprendizaje. Y o se gana o se aprende. ¿De acuerdo? Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. La vergüenza es otro tipo de miedo, pero es otro tipo de sensación también, ¿no? Entonces yo a mis hijos les digo que el miedo y la vergüenza son como dos ogros que no nos dejan avanzar. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, que como con mi hija, que lo suelo contar porque es divertido, ¿no? A mi hija con 2 añitos, que ya hablaba por los codos, es una dicharachera, y entonces me decía, papá, estábamos en un bar y me decía, papá, tengo sed, ¿me pides agua? Y le digo, no, vete tú y pides agua y me dice, acuérdate de pedir por favor y gracias, ¿de acuerdo? Y me dice, papá, es que me da vergüenza. Y digo, ¿cómo? Y digo, ¿quién es más fuerte? ¿El agua? O sea, la vergüenza o tú. ¿Qué quieres, agua o vergüenza? Y entonces dijo, no, pues quiero agua. ¿Me acompañas? Y le digo, por supuesto, tenía 2 añitos, no llegaba ni a la barra, le llegaba a la barra así. Y entonces la acompaño y entonces le digo a la camarera, porque no la veía, porque la barra era más alta que ella. Y entonces, ¿me das un poco de agua, por favor? Y entonces le da el vaso de agua y se iba, la hija se iba, la cría súper contenta con su vaso de agua, se le había quitado hasta la sed. Y le digo, cariño, ¿a qué mola ganarle la vergüenza? Y me miraba así. Sí. Entonces, simplemente cuando ya tienes la satisfacción de ganarle a la vergüenza, y eso lo puede hacer un niño de 2 años y una persona de 80 años, son sensaciones. Eso sí, todo el mundo tiene que dar ese pasito. Yo os recomiendo que lo hagáis, sobre todo que te vigiles a ti mismo, que te observes, porque muchas veces no sabemos, ya estamos tan habituados a nuestras propias sensaciones que es como que no nos damos cuenta. Obsérvate dónde te surge a ti ese miedo, o incluso a alguien a quien tú quieres ayudar, de tu equipo, de tu familia, de tus hijos, porque esa es la llave al siguiente escalón. ¿De acuerdo? Luego, una vez que ya lo haces, que lo tienes ya, estás observando, lo sientes, lo ves, lo actúas inmediato, lo repites, se genera un hábito, ¿vale? Y entonces el crecimiento de verdad, cuando te diviertes y donde ves cada día que estás evolucionando, está en vivir permanentemente fuera de tu zona de confort. Siempre ganas o aprendes. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro y es algo que lo podemos enseñar a nuestros hijos. Usa esos miedos para crecer. Estate atento a ti mismo donde tú puedes dar el salto y también donde tú puedes ayudar a tus propios hijos o a tu propio equipo. Y te aseguro que si estás atento y lo aplicas, vas a poder ver rápidamente y acompañar a esas personas que tienen ese miedo, donde tú le puedes dar un pequeño empujón y donde realmente vas a ver resultados maravillosos. ¿De acuerdo? Los dos principales enemigos son el miedo y la vergüenza y son muy fáciles de ganar. Parecen muy grandes, pero realmente ni existen. Nos los hemos inventado, nos lo han enseñado desde pequeños. ¿De acuerdo? Te invito a que lo compartas, te invito a que reflexiones un poco sobre ello. Espero haberte ayudado. A mí me funciona, a mis hijos les aplico mucho y les muevo el alma cada vez que podemos jugar con esas dos palabras y funciona. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.